que nos distinguen día a día es la versatilidad. Tenemos un poquito de todo y por supuesto qué lindo darle la bienvenida a amigos de la casa. Digo amigos porque la consultora Factum hace años ya nos acompaña en BTV Noticias con la columna de análisis, con las encuestas también de intención de voto habitualmente y más cuando se acerca año electoral. Eduardo Botinelli, su director. Un gusto, Eduardo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Un placer. Bienvenido. Obviamente en el Info, quienes nos siguen en BTV Noticias, en la edición Mediodía o en el Central, habitualmente estamos acostumbrados ya a hablar de estos temas que tienen que ver con este largo proceso electoral que tiene nuestro país. Pero en día a día tal vez es otro público, ya lo dijo alguien de Argentina, lo dije yo, el público se renueva, entonces es necesario hablar de esta carrera electoral que se inicia y que tiene como principal foco de atención las internas del 30 de junio. Bueno, sí, el 30 de junio vamos a tener lo que llaman elecciones internas, que a veces el nombre confunde un poco porque, digamos, confunde incluso hasta que la gente sepa qué se vota, ¿no? Tal cual. Vos decilo todo, no des nada por obvio, lo único que te pido. Entonces, lo primero es que las elecciones internas son elecciones que son obligatorias para los partidos y voluntarias para los electores. Es decir, los partidos que no participan en la elección del 30 de junio no pueden participar en el resto del ciclo electoral, que tenemos la primera vuelta, la segunda vuelta y las elecciones departamentales. Es decir, lo que suceda el año que viene también va a estar mediado por lo que suceda en junio de este año en las elecciones internas. Entonces, el primer punto es ese. Para que los partidos puedan competir en octubre, no solamente tienen que presentarse en junio, es decir, en las elecciones internas, sino que además tienen que sacar por lo menos 500 votos. Es decir, partidos que no lleguen a los 500 votos no pueden tampoco seguir adelante en la carrera electoral. Y algo a destacar es que no son obligatorias para la ciudadanía. Exactamente, es la única instancia electoral que es de voto voluntario en todo el sistema electoral uruguayo. Es una particularidad que tiene esta elección, es decir, las personas por no ir a votar no tienen ningún tipo de sanción, como sí sucede en las elecciones nacionales de voto obligatorio. Ahí sí hay sanciones, los funcionarios públicos, pero también a cualquier persona, ciudadano que tiene que pagar una multa si no va a votar en esas elecciones. En este caso no, este caso es un voto voluntario, por lo tanto quien no va a votar directamente decidió no participar y no tiene ningún tipo de sanción. Pero claro, son elecciones que muchas veces miramos lo que digamos denominamos como la punta del iceberg, ¿no? Es decir, que miramos quién puede ganar la interna de un partido o de otro. Y en realidad se eligen más cosas, ¿no? Como decía, esta elección pauta todo lo que va a suceder luego en el resto del ciclo electoral. Entonces, claro. Y en esa línea, que disculpa que te interrumpa, pero es muy importante también no dejar pasar eso de que no es un voto obligatorio. ¿Y cuánto pesa eso, no? En lo que es llegar a la elección interna, bueno, ver qué porcentaje de la población vota. Porque también, digo, uno empieza a ver encuestas de los partidos, de las internas, pero también hay que ver qué porcentaje de la población vota ese mismo día. Sin dudas, digamos, la vez de mayor participación fue en la primera vez que se hacía, es decir, cuando todavía no estaba claro cómo era el sistema. Ahí votó el 54%. Pero después empezó a caer, empezó a caer sistemáticamente y estamos en torno al 39% la última vez. Con una particularidad además, hubo mucha gente que fue a votar y no eligió en esa punta del iceberg, es decir, no eligió en el órgano nacional y sí lo hizo en el departamental. Porque acá es importante, con respecto a lo que decía, es la punta del iceberg es quién gana la interna, ¿no? Bueno, quien gana y se proclama automáticamente tiene una regla. Tiene que superar el 50% de los votos dentro de su partido o sacar más del 40% y más de 10 puntos de ventaja sobre quien sale segundo, y eso lo hace automático. El tema es que junto con la elección esta que hacemos de candidatura presidencial, se eligen dos órganos que son con representantes, que son los convencionales, se les llama, que es el órgano deliberativo nacional, que decide, en caso que no se cumpla esa regla, es decir, no supere el 50% o el 40 más 10, decide quién es el candidato único. Es decir, entre 500 convencionales eligen la candidatura presidencial cuando no se da esa regla. Lo otro que elige también es la candidatura a vicepresidencia. Se elige a través de ese organismo electo a partir de estas elecciones internas. Pero también se elige el órgano deliberativo departamental. Es otro conjunto de convencionales que son departamentales y que son quienes habilitan las candidaturas en la elección departamental de mayo del año próximo. Es decir, lo
lo que suceda en junio determina muchas cosas. Por eso son las dos listas que nosotros ponemos en las internas. El quien vote pone dos listas a la hora de votar. O sea que si tiene 50 y más de 10, que automáticamente el más votado pasa a ser el candidato a la presidencia, pero a su vez puede elegir también el vicepresidente en ese momento, ¿o no? No, formalmente, y acá entra en otro juego, ¿no? Formalmente quien elige a la candidatura a vicepresidente es el órgano deliberativo nacional. O sea, no lo elige pero al tener la cantidad de candidatos, digamos, porque fue un poco lo que pasó con Lacalle y Argimón, ¿no? Estoy recordando que la noche de la interna es que Lacalle Pou, ¿no fue así eso? Sí. Que proclama Argimón. Claro, ahí lo que hay es lo formal por un lado, lo político por lo otro, ¿no? Y lo político, ¿qué sucede? Bueno, cuando la distancia entre el primero y el segundo es mayor, por ejemplo, que duplica al otro, es como una regla no escrita, bueno, de alguna forma se le da la potestad de elegir, ¿no? Y ahí, bueno, las decisiones políticas tienen que ver con quién quiero que me acompañe o quién es el partido considera que es lo mejor, ¿no? También es una señal, ¿no? Porque así como sucedió con la fórmula del Partido Nacional, los otros partidos se tomaron su tiempo para la decisión. No, sin duda, sabido, a ver. Son jugadas políticas también, eso. Claro, digamos, en el año 2014, Lacalle Pou gana la interna y costó varias semanas de negociación para que Larrañaga aceptara ser candidato a vicepresidente por esa fórmula, ¿no? En el Frente Amplio, en 2019, el Frente Amplio no usa estos órganos, sino que usa sus órganos internos, digamos, internos, ¿no? Lo que no se eligen en la elección interna oficial, digamos, sino en su propia elección, donde elige su presidente, donde elige sus autoridades. Y ahí lo que decidió fue, bueno, que el candidato eligiera al final la fórmula presidencial y se lo dejó con las manos libres, ¿no? Bueno, entonces, por un lado está lo formal, por otro lado lo político. Pero en eso que decías, bueno, si el que sale primero tiene una holgura importante, ahí tiene que decidir si, y depende de cada partido, ¿no? Si tiene dos alas, por ejemplo, ¿no? Como Lacalle, Pou, Larrañaga, representaban dos alas dentro del Partido Nacional, ¿no? Entonces, es bueno que se representen dos alas. No sucedió, por ejemplo, con Bordaberry, ¿no? Bordaberry, las dos veces que ganó, fue tal la ventaja que tenía libertad para elegir quién iba de vice y eligió fuera de las otras alas que había dentro del Partido Colorado. Entonces son decisiones políticas que se toman que, bueno, hacen a lo que va a ser la elección nacional en octubre. Hay otro punto que también se mezcla porque forma parte de los comicios, algunos sí, estamos en proceso de recolección de firmas para otros. Te quiero hablar del capítulo plebiscitos y que le des toda la información a la ciudadanía de cómo están dadas las cosas, cuáles realmente ya están habilitados y cuáles están en proceso. Bueno, hay básicamente, hay 4, pero hay 2 mecanismos que son los que se han utilizado en esta instancia. Uno es el que es impulsado con las firmas de 2/5 de miembros de la Asamblea General, es decir, diputados y senados, todo en conjunto, es la Asamblea General. Esa Asamblea General puede impulsar con 2/5 del total de la Asamblea General, es decir, 52 diputados y senadores. Con la firma de ellos impulsan un proyecto que se eleva y se lleva a plebiscito. ¿Qué necesita? Cualquier plebiscito va con su papeleta, solamente se vota por el sí. Eso también es un tema importante porque no hay un sí y un no, sino es solamente el sí. Entonces, para que sea aprobado no es lo que pase en el Parlamento. El Parlamento lo que hace es elevar para que la ciudadanía decida, porque el Parlamento no puede reformar la Constitución si no es mediante la consulta popular. Hay otros mecanismos, que es la Convención Nacional Constituyente, pero es otro que no se está usando, entonces para no entreverar nos lo ponemos ahora. El otro mecanismo es mediante recolección de firmas de la ciudadanía, no en el ámbito parlamentario, se pueden firmar también, pero no en ese ámbito, tiene que recoger un 10%, un mínimo de un 10% del padrón electoral para habilitar la instancia plebiscitaria. Es decir, lo que hace es, se recogen las firmas, son 277.000 firmas que tienen que ser validadas por la Corte Electoral, ¿no? Pero se entregan las firmas a la presidencia de la Asamblea General. La Asamblea General eleva para seguir el mecanismo. La Corte Electoral verifica que las firmas sean reales, que coincida la credencial con la persona, y si se llega a ese conjunto de firmas, se habilita el mecanismo de plebiscito, que tiene la misma regla para todos. Para que un plebiscito sea aprobado, necesita que se hace en conjunto con la elección nacional, que más de la mitad del total de votantes inserte la papeleta por el sí.
Es decir, es en conjunto, es, además de las listas que ponemos para el Senado y para diputados, va también papeletas aparte para cada uno de los plebiscitos que tenemos. Hoy lo que tenemos habilitado es el primer mecanismo, que es el de allanamientos nocturnos, que fue por el mecanismo de Asamblea General. Es decir, más de 52 miembros de la Asamblea General pusieron su firma y se lleva adelante un plebiscito, es el único que está confirmado. Exacto, ¿no? sí. El otro que tenemos, que aparentemente se presentarían mañana las firmas, porque también hay un plazo legal. El plazo legal es que las firmas tienen que entregarse 6 meses antes de la instancia electoral siguiente. Es el de la reforma. Ese es el de la reforma de la Seguridad Social, impulsado por el PIT-CNT y apoyado por algunos sectores del Frente Amplio, no por el Frente Amplio como partido. Ese sería el segundo plebiscito. El tercero es el de la deuda justa. El de la deuda justa, impulsado por Cabildo Abierto. Hoy hay conferencia de prensa a las 19 horas, tal vez hay novedades respecto a eso. Exacto. Faltaban pocas firmas respecto a lo que se solicita. Bueno, 270.000 y estaban 230, no me quiero equivocar. Sí, más o menos ese era el número que estaba manejando. Hoy hay conferencia a las 7 de Cabildo, así que Guido Manini y Ríos tal vez tenga novedades. No sé si se llegó aún. Bueno. O simplemente quiere hacer alguna salvedad redoblando el esfuerzo. Es que, bueno, ahí hay empieza otra discusión más. ¿Cuándo se puede votar? ¿No? Es decir, lo que establece el artículo de la Constitución es que es en la siguiente elección nacional, ¿no? Entonces, ahí ya Manini ha planteado la idea de que, bueno, si no es en el 27 de octubre, que junto con la elección nacional, sea en la segunda vuelta, que es el 24 de noviembre. Por lo tanto, ahí tendría casi un mes más para recolectar firmas y presentarlo para que se plebiscite junto con esa segunda vuelta, ¿no? Y después está la discusión hacia la elección departamental, que también podría ser una instancia que ahí está más en discusión, ¿no? Y Botinelli, ¿no se ha estudiado si no perjudica un poco el resultado de los plebiscitos, la atención sobre los plebiscitos, el tema de montarlo con la elección nacional? Porque al momento de ir a votar, uno tiene que estar eligiendo el presidente, la lista en la que quiere ser presidente, y de repente en este caso 2 o 3 plebiscitos. Entonces es mucha información, es muy corto el tiempo. Voy a decir una tontería, los sobres son incómodos, entonces bueno, no lo voto. Que no importa si lo vas a votar o no, pero de repente lo querrías votar en otra instancia y llegado el caso terminás no votándolo. ¿No hay algo de eso? Bueno, sin dudas, digamos, es una exigencia para el elector, pero es una exigencia para los partidos también. Es decir, de qué cosas se están discutiendo y cómo se va diversificando lo que se plantea, o si es un caballito de batalla. Por ejemplo, para un partido, sí, claro. Pongamos el de Cabildo Abierto, que es como el que quedó más solo, digamos, puede ser decir, no, nosotros somos los que estamos impulsando esto y ese sea un caballito de batalla incluso. O sea, así como de alguna forma puede confundir o perjudicar, también puede ser utilizado como una herramienta, ¿no? Entonces, sí, es más complejo. Acá funciona muchas veces, digamos, tiene una incidencia importante, lo que se llama el ensobre. Es decir, cuando se reparten las listas, sí, ya ¿no? todo, El reparto de las listas ya sí. se reparte con la papeleta que se quiere apoyar, ¿no? Bueno, ese es uno de los mecanismos que simplifica de alguna forma la decisión. Es decir, bueno, si yo estoy cerca de tal sector o de tal partido o de tal sector, si me dan esa lista, esa hoja de votación que yo voy a poner y viene con la papeleta del sí, con 1, 2 o 3, bueno, ahí miraré, ¿no? Pero ya hay una primera aproximación del punto de vista. Yo elegí este sector, si este sector está impulsando esto, bueno, es probable que esté más de acuerdo, va en consonancia, ¿no? con la ideología votada. Claro. Ahora, sí hay todo un porcentaje de gente que no va por ese mecanismo del ensobre, es decir, porque no lo tiene, porque no tiene esa proximidad, porque decide en el cuarto secreto al final la lista, porque el partido tiene, pero no tiene sector definido, ese tipo de cosas. Bueno, y si además están las papeletas, sí, empezar a mirar cada uno. Tiene muchas complejidades. Primero, cómo se colocan en el propio cuarto secreto, es decir, bueno, ¿no? Si la gente va a estar mirando, ¿no? Y eso, si hay 3 para mirar, probablemente el tiempo que insuma es mayor, ponerla dentro del sobre. Es que hoy si no llevas todo es muy complejo. Claro, es muy complejo. Y después para el escrutinio. Porque también el escrutinio es... Todas las instancias van a llevar su propio planillado, ¿no? Entonces todo eso va aportando complejidades, sin duda. Bueno, Eduardo, ha sido el comienzo de un ciclo que también se va a generar en día a día con la consultora Factum. Te agradecemos por hoy. Te tendremos de visita nuevamente en cualquier momento. Más y ya hablaremos también
de las nacionales, de la segunda Obvio. vuelta Claro que sí. y más. Es una forma de acercarles a ustedes información, porque después haces una encuesta de opinión y te dicen no tengo ni idea cuándo son las internas, no tengo ni idea qué se vota. Bueno, esta instancia, Eduardo, sirve porque hemos hecho encuestas en BTV Noticias, Tu Opinión Importa. La gente no tiene ni idea qué es lo que se vota ni cuándo. Bueno, el proceso electoral uruguayo comienza este 30 de junio, así que tenemos a la consultora Factum para evacuar dudas. Muchas gracias por hoy y te esperamos pronto y te veo en BTV Noticias en cualquier momento. ¿Cómo no? Nos estamos viendo. Eduardo. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien.